Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques una semana más. El día de hoy tenemos que invitar a Jessica Jaramillo. Ella lidera una fundación en contra o para luchar en contra de la violencia de mujeres y de niños, pero al mismo tiempo es una activista extremadamente fuerte y trabajadora. Todos recordamos su gran papel por la destitución del exalcalde Yunda. Sobre eso queremos hablar y sobre la situación de violencia que vive el país en carácter político, más allá del tema de mujeres y niños que realmente es terriblemente doloroso para todos. Existe también una situación de violencia verbal, lamentablemente, en diferentes sectores del Ecuador. Jessica, primero iniciemos con el tema de la destitución del alcalde Yunda. Luego de varias semanas, de varios meses, de un trabajo permanente suyo y de diferentes colectivos, lograron la destitución del alcalde, que además tiene varios juicios pendientes, él y su familia. ¿Cómo evaluar lo que fue el cambio del alcalde Yunda al alcalde Guarderas y cómo como ciudadanos que vivimos en Quito debemos buscar un rumbo hacia la alcaldía, garantizar una serie de elementos y conseguir el éxito de la alcaldía en el tiempo que le queda? Buenos días, muchas gracias, Claudia. Realmente es muy preocupante lo que está sucediendo a nivel general. El día de ayer veíamos algunas imágenes de hechos de violencia en las calles sin ningún tipo de, digamos, ni siquiera de cuidado, ¿no? El momento en que a lo mejor dos personas se bajan de un bus, hay algún tema de alguna diferencia y deciden resolver sus problemas a palos o a golpes. Eso genera una situación que nosotros hemos estado haciendo una alerta permanente como fundación. Y es que particularmente los temas de violencia en el post-pandemia o en la post-pandemia ya pasa también por los temas de salud mental que no han sido tratados o que no están siendo tratados bajo una política pública por parte del gobierno central. Y esto es súper importante porque recuerde usted que venimos de un proceso de pandemia, de encierro, de perder familiares, de perder quizá la situación económica, y esto empieza a generar problemas ya emocionales. Incluso la tasa de suicidio en Quito se ha elevado y eso es una alerta grave realmente que tenemos que considerarlo, y principalmente las autoridades. Y en esto le hemos planteado al municipio de Quito que tenga 4 ejes de trabajo en estos meses que le quedan, porque lamentablemente sabemos que no tiene mucho tiempo, que no ha habido ejecución presupuestaria, que hay problemas graves al interior de la municipalidad, los temas de contrataciones, lo que tiene que ver con estructura, el aparato burocrático, seguimos teniendo un 8-2, es decir, que gastamos el 80% del recurso en gasto corriente y el 20% al menos en gasto de inversión, lo cual no es sustentable, es decir, no nos permite que el municipio sea sustentable para aquello. Entonces, realmente lo que tiene hoy el alcalde Guarderas es, si bien una situación muy difícil, en cuanto a los temas económicos, de transparentar la situación de finanzas del municipio de Quito, también es un reto muy interesante que, sabiendo hacer las cosas, puede empezar a sentar las bases de una institucionalidad para poner la casa en orden, al menos en los meses que vienen, que no son muchos, pero que sin duda van a ayudar a que la ciudad al menos recupere algo de su institucionalidad que la ha perdido en los últimos tiempos. Interrumpa, esto de poner la casa en orden con los 4 puntos que usted indica, y quiero que nos detalle mucho más, ¿cómo lograrlo? Porque al mismo tiempo salimos de pandemia, hay líos de desempleo. Usted dice que el 80% del gasto del municipio se va en burocracia y el 2% en trabajos en la ciudad. Una ciudad que a gritos pide intervenciones. Tenemos calles con problemas, parter con problemas, árboles con problemas de agua potable. O sea, por donde vemos hay problemas que dependen del municipio, porque el municipio es el gran padre, por decirlo así, de la casa de la familia, o la gran madre que se encarga desde recoger basura hasta alumbrar calles.
con todo lo que ello involucra. También todos tenemos pendientes el tema del metro. Es una inversión gigantesca, la más grande del país, no solamente de Quito, y no hay un norte frente a esto. Entonces, ¿cómo lograr empatar estas cosas? Usted, por otra parte, habla de la grave situación de incertidumbre de la ciudadanía. Vemos las tasas de suicidio, el último suicidio que vimos la semana pasada, que se lanzaron del nuevo puente sobre el río Chiche. O sea, hay situaciones desesperantes, fundamentalmente por falta de trabajo, por falta de tener recursos para las familias. No se puede justificar, pero esto a veces denota o detona, perdón, una serie de elementos para que las personas arriesguen sus propias vidas. ¿Cómo lograr como ciudad y como ciudadanos? Porque aquí también va la responsabilidad nuestra como ciudadanos de ver cómo podemos ir generando apoyos, cómo generamos espacios de tranquilidad y espacios en donde exista diálogo, pero con respuestas que uno diga, este es el norte, esta es la guía a seguir. Mire, es importante lo que planteamos respecto de la prevención del suicidio porque se ha trabajado mucho en atención quizá y ni siquiera tanto porque los ecuatorianos no tenemos como la costumbre de ir al psicólogo, de contar nuestros problemas, de tratar nuestra situación emocional, pero no se ha trabajado mayormente en prevención. Y, por ejemplo, esto es una de las propuestas que le hemos planteado a la municipalidad, que se trabaje en prevención, que se tenga desde la Secretaría de Salud un eje de prevención, una línea telefónica permanente, como lo tiene quizá el municipio de Guayaquil actualmente, y que adicional a eso, ¿no es cierto?, pueda generar estos programas. Si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que ir al territorio a detectar la enfermedad. Y en el caso del municipio de Quito, tiene que hacer exactamente lo mismo. Tienen que salir los funcionarios del escritorio, moverse al territorio para que puedan entender las necesidades de la gente. Habría que hacer una unidad móvil, por ejemplo, que se permita hacer preguntas. Nosotros lo estamos haciendo con la empresa privada, ¿no es cierto? Desde la fundación, con el programa, el proyecto que ahora tenemos, que se llama Ciudad Capital, estamos haciendo una serie de acciones, visitas en territorio para conocer las necesidades de la gente. A la par que vamos levantando una agenda ciudad, nosotros estamos planteando la posibilidad de que a través de la autogestión se puedan empezar a ayudar a la gente de alguna manera, ¿no? Para eso contamos con una empresa que tiene este servicio de médico a domicilio que suele moverse para poder ayudar de alguna manera. No es gratuito, pero tienen precios cómodos como para poder acceder a una consulta, que eso es ya bastante bueno. Lo otro que estamos planteando desde el proyecto Ciudad Capital es precisamente establecer en estos 4 ejes que son salud mental, de la que ya hemos hablado, es reactivación económica. Es indispensable que Quito tenga reactivación económica porque, como usted decía, la situación económica de la gente es grave y eso afecta también su situación emocional. De los 4 miembros que hay en una familia, apenas uno tiene trabajo en Quito. Entonces, hay que mejorar las condiciones, por ejemplo, decíamos, en el área turística, empezar a abrir esos espacios que tuvieron grandes pérdidas y que pueden incluso con una medida tan simple como el aforo poder abrir espacios, ¿no? O generar otros espacios de esparcimiento que si bien sabemos que la pandemia no ha terminado, pero que deberían abrirse ciertos aforos, ¿no es cierto? Hay sectores que han perdido todo este tiempo, como el sector de los espectáculos. Ayer me decían algunos dirigentes de ligas barriales que ellos hasta ahora no pueden abrir porque evidentemente hay el miedo del contagio, pero también es cierto que la gente necesita salir de casa, tener espacios de esparcimiento para poder al menos respirar, darse una vuelta. Y también hemos estado trabajando, hemos propuesto un eje de trabajo que sería la movilidad, y ahí viene lo que hablábamos del metro, ¿no? Fíjese usted, nadie está pensando en que los dueños de del transporte escolar, con lo que cerraron las escuelas, tuvieron una pérdida enorme. Es decir, quienes hacían transporte escolar simplemente dejaron de hacerlo de la noche a la mañana y han registrado unas pérdidas enormes. Frente a esa circunstancia, el transporte escolar podría incorporarse a cubrir ciertas rutas en donde no llegan todavía buses, que todavía hay esa circunstancia en Quito, y creo que la municipalidad debería darles ahí una atención. Hay que revisar todo el tema del metro, como bien se señalaba. El metro tiene una garantía soberana
que eso es realmente importante que lo sepan, es decir, que si la Municipalidad de Quito no asume o no cumple con los multilaterales, quien tiene que cumplir como garante es el Estado ecuatoriano, con lo cual entonces estamos hablando de que hay un riesgo de que el Estado como tal tenga que responder frente a lo que se deje de hacer o se haga mal en la ciudad de Quito. Por eso es que es importante que las cosas se hagan bien. A lo mejor no se avance a tener el metro en el 2022, pero es necesario hacerlo de manera adecuada. Por otro lado, hay que establecer o articular las rutas y las frecuencias alrededor del metro. ¿Por qué razón? Porque fíjese usted, si el metro se pone a 60 centavos y mantenemos sobre vía el trolebús a 25 centavos, por la situación económica que vivimos, la gente va a preferir seguir yendo en el transporte más económico, que es de 25 centavos, con lo cual evidentemente hay que tratar de estandarizar, por un lado, el costo. Por otro lado, yo decía, hay que hacer un programa, un proyecto de metro que, por ejemplo, tenga como el metro de Madrid, tickets de varios viajes o bonos mensuales para determinados chicos, estudiantes, tercera edad y para trabajadores en general. Entonces, hay que pensar soluciones de largo plazo, y el último eje de trabajo que estábamos planteando era también el tema de seguridad. Esto tiene que ver también con la accionar del gobierno central en coordinación con el municipio de Quito. Hay temas de espacios públicos que tiene que resolver la municipalidad. No se puede mantener, en algunos casos yo entendía y entiendo la necesidad de la gente de salir a vender algo en la calle, pero también es cierto que en algunos de estos espacios, no en todos, en algunos también existen redes de delincuencia que están detrás. En las ventas ambulantes, por ejemplo, y esto lo podemos señalar, siempre hay detrás temas de contrabando, temas de explotación. Hay casos, y nosotros lo hemos detectado en su momento cuando fuimos parte de la dirección de mercados, como por ejemplo la gente solamente entregaba su cédula, iba a hacer la venta del día, y cuando regresaba con la plata de la venta del día le entregaban un porcentaje de lo que vendía. Eso es parte de un sistema de explotación que está ahí, que no queremos toparlo como municipalidad, pero que tenemos que hacerlo porque hay redes de explotación que también están detrás de la venta ambulante. Entonces creo que eso se debe entender para evitar caer en este simplismo de, ¿por qué le retiran las cosas? ¿No? Que es cierto, hay sitios en la ciudad en donde no se debe vender, donde no hay autorización, y hay mafias que están detrás, que están incluso vendiendo o alquilando los espacios municipales que están en la calle, en la vereda, y eso también debe controlarse. Lo que señala Jessica es muy, muy duro, porque hablamos de varios temas, la parte de la incertidumbre y que debe darse apoyo psicológico a varios sectores de la ciudad, y no hablemos de país por lo que hemos vivido en la pandemia, pero también lo que está pasando con el uso de las áreas públicas. Si bien es cierto, deben abrirse los espacios, pero con aforos permitidos. Mientras más espacios se abran, menor aglomeración vamos a tener en los que se encuentran ya funcionando, que es un tema que nos preocupa a todos. Vemos los fines de semana, el tráfico en Quito es peor que entre semana, lo cual muestra la necesidad de las personas de salir, estar fuera de casa, respirar, estar en lugares al aire libre, pero al mismo tiempo se van generando preocupaciones por el tema de contagios. Hemos visto el repunte en los últimos días en el tema del COVID y todos nuevamente estamos con esa preocupación. Ahora, lo que señala Jessica, el tema de las ventas en las calles o de los espacios públicos para comercializar temas. ¿Cómo profundizar más en esto? Hablábamos también del metro. Debería tratarse en tarifas únicas, es decir, que uno con la misma tarjeta o el mismo ticket puede usar bus, metro, ecovía, lo que sea, en transportación pública, y eso garantiza una optimización de recursos y que el mismo recorrido, pensemos desde Quitumbe hasta El Labrador, tenga un solo precio único, aunque uno utilice varias alternativas, llega por el mismo precio al final, porque uno cuando ingresa en el sistema ya queda su tarjeta habilitada para llegar al destino final. ¿Cómo ir logrando todo eso y cómo como ciudad apoyar? O sea, lo que decía Jessica es cierto, el metro además tiene como garante al gobierno nacional, no es solamente responsabilidad de la ciudad, pero cómo ir optimizando y cómo tomar ejemplos de otros países. Los metros son realmente plataformas de ventas gigantescas. Uno ve centros comerciales bajo la tierra. Un ejemplo es Taipei, otro ejemplo puede ser la propia Madrid. En fin, es cómo ir logrando racionalizar, optimizar, hacer rentable el metro, no solamente por la tarifa pequeña o grande que se pague, sino porque dentro de las instalaciones existen otras opciones de rentabilizar el lugar de transporte más importante de la ciudad. ¿Cómo ir avanzando en eso
cómo proyectarse y cómo generar unas buenas bases en el tiempo que le queda al doctor Guarderas como alcalde. Bueno, yo creo que lo que él va a avanzar a hacer es asentar, digamos, al menos a dejar definido el proyecto, ¿no? No, yo dudo mucho que el metro empiece a funcionar en el 2022. Creo que hay que hacer una licitación internacional porque esto es simple. En el Ecuador nadie tiene experiencia en metro. Nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, fuera del país, ¿no es cierto? En los propios Estados Unidos, usted va al sistema de trenes en Nueva York, usted encuentra una serie, por ejemplo, incluso hasta de cadenas comerciales, de alimentos que están dentro, y a la par, ¿no es cierto? También está el sistema de trenes, ¿no? Y en otras ciudades del mundo igual, si usted va a México, va a Buenos Aires o va a Europa, el sistema de trenes obviamente tiene otra condición. Y esto que es muy bueno para estandarizar la tarifa, el sistema de bonos puede servir mucho para evitar precisamente este quiebre de que el metro cueste 60 centavos, el bus 25, o sea, este tipo de cosas requiere de dos elementos que son complejos en Quito, pero que son necesarios. Una distribución adecuada de las rutas y frecuencias, yo creo que el último concurso debe anularse, porque es un concurso hecho de manera con poca legitimidad. Ha habido varias quejas, hay una acción de protección que está presentada también por parte de algunos transportistas. Entonces, esa distribución de frecuencias debe ser mucho más equitativa también para los transportistas privados que operan en Quito. Y adicional a eso, hay que tener un sistema de tarifas, un sistema de conteos, el sistema electrónico de acceso tanto a los buses, tanto al metro como a los buses, a la ecovía, es decir, hay que estandarizar y eso no se va a hacer de la noche a la mañana. El problema de esta ciudad es que hemos tenido alcaldes que lo que han hecho es patear los problemas para adelante. Pero si uno piensa del metro, Jessica, el metro arrancó con el general Paco Moncayo. Ya no me acuerdo hace cuántos años. Después llegó el doctor Barrera, después llegó el doctor Rodas, después llegó el doctor Yunda y ahora estamos con el doctor Guarderas. O sea, ¿cómo es posible que no haya habido una planificación si es la columna vertebral del transporte? Entonces, yo sé que al doctor Guarderas ya le toca al final y tiene que solucionar, pero ¿cómo aprender además a planificar en las ciudades? Porque eso no es cuestión de decidirlo de un día para el otro y con varita mágica se arregla el tema. Quito tiene caos de transporte, Quito tiene varias dificultades y este rato al pobre que le toca asumir, es así, porque como uno puede decirlo, arrastra no sé cuántas administraciones atrás. Claro, el problema que hemos tenido en general en la ciudad es que se dejó de planificar. Yo creo que Quito hasta el general Moncayo planificaba, digamos, a largo plazo. De ahí en adelante ha sido una planificación de 4 años, de 4 años, de 4 años. La agenda ciudad, que es lo que nosotros estamos construyendo con el proyecto Ciudad Capital, es precisamente esta necesidad de establecer una planificación a largo plazo. Es decir, habrán temas que serán urgentes y necesarios, pero habrán otros, como por ejemplo la movilidad, la seguridad, el espacio público, que tienen que considerarse a largo plazo. Fíjese usted, por ejemplo, Madrid es una ciudad en donde uno camina, pero está diseñada para caminar. Quito no, porque además con todos los problemas que tenemos de inseguridad, la gente no quiere. Además, quite la inseguridad. Usted camina por la zona de la Floresta, en donde yo vivo, y además tiene que ir mirando al piso, porque existe huecos en las aceras, los árboles están más o menos a 1 metro de altura, entonces uno tiene que ir agachándose, oyéndose a la vía pública donde le puede pisar el carro. O sea, Quito no hay una preocupación de los peatones o hacia los peatones que podríamos optimizar y evitar usar vehículos en distancias cortas, pero si no tienen miedo a encontrarse con una alcantarilla destapada en la acera, no camina. Entonces hay una serie de elementos. Ahora, ¿cómo lograr, Jessica, no solamente en el municipio, sino también en el Estado y como práctica de los ecuatorianos, planificación a largo plazo y que las nuevas administraciones mantengan la planificación y no desbaraten porque son de otra tendencia política? Eso tiene que ver mucho con el sistema político, Claudia. Lamentablemente nosotros no tenemos un sistema político, ni siquiera tenemos partidos políticos serios, ¿no? Tenemos partidos políticos que cada 4 años se renuevan, hay partidos de alquiler y hay partidos desechables que sirven para un proceso y después ya no sirven para nada. Entonces, frente a eso hay que establecer, y yo creo que eso es una demanda que le hemos venido haciendo de manera permanente, de tener un mejor sistema de partidos políticos en donde se forme a la gente, en donde la gente aprenda de administración pública,
pública, en donde los que vayan a gerenciar el Estado tienen que saber de qué es una planificación pública, qué es el presupuesto, cómo funciona el presupuesto. Pero el problema es tan grave que ni siquiera nuestros asambleístas, que son los que hacen las leyes, conocen ni la Constitución, ni las normas, ni nada por el estilo. Y eso genera, obviamente, todo lo que ya hemos visto y el bloqueo que actualmente tenemos y la priorización de los intereses personales y de partidos sobre los intereses del país. Nadie en esa asamblea, que es mi criterio personal, nadie en esa asamblea está pensando en el país, nadie en esa asamblea está pensando en la inseguridad de la gente que está en la calle, nadie en esa asamblea está pensando en el empleo de los demás. Es indispensable que este país reduzca sus niveles de desempleo. Mire, solo Quito tiene el 30% de desempleo joven, o sea, chicos que salen del colegio, que salen de la universidad, que salen de una tecnología y no encuentran qué hacer. Y adicional a eso, yo creo que el conflicto que se está dando actualmente es un conflicto que no pasa por los intereses del país. Pachakutik tiene hoy una de las funciones del Estado, que es precisamente la función legislativa. A mí me habría encantado que, por ejemplo, tengamos leyes de refuerzo al agro, leyes de refuerzo a los temas de derechos de los agricultores, ¿no es cierto? Incentivos para los agricultores, para el sector pesquero, pero no hay. Es decir, hasta hoy, desde la posesión hasta el día de hoy, no tenemos un solo proyecto de ley de quienes dicen defender a los más pobres, ¿no es cierto?, a los que más necesitan, un proyecto de ley en esa línea. Tampoco dentro de esta asamblea hemos tenido proyectos de ley que vayan a solucionar los problemas de empleo. Todo es oposición por oposición y yo creo que ahí también hay una falla del gobierno. El gobierno debió haber revisado, analizado mejor el legislativo para enviar quizá las propuestas de una por una en lugar de hacerlo en paquete, porque más allá de lo legal, ¿no es cierto?, más allá de que pudiera o no tener razón en el ámbito jurídico, en el ámbito ya político hay que medir a los bloques y hay que saber con quiénes puedo conversar, quiénes pueden ser mis aliados y con quiénes definitivamente no. Entonces nos encontramos en una posición de bloqueo a 5 meses de gobierno, que es lo más grave, ¿no es cierto? Y una serie de escándalos, y yo ahí particularmente lo que veo es una estrategia incluso de fuera, de voceros que están fuera del país, intentando posicionar algunos temas que son complejos precisamente para el presidente de la República, pero son apenas 5 meses de gobierno. ¿Qué pueden hacer en 5 meses? Han cumplido con el plan de vacunación, que creo que más allá de lo que hicieron bien, porque lo hicieron muy bien, no han sabido comunicar esos resultados de manera adecuada, pero adicional a eso, ¿cierto?, el gobierno no podía quedarse solamente en la vacunación, tenía que avanzar hacia precisamente la generación de empleo, que es lo más importante desde mi punto de vista para la gente en el Ecuador. Créase que una persona que no puede ser contratada o que no está siendo contratada, aunque tenga un ingreso cualquiera que sea, le va a significar muchísimo en estas circunstancias. Es decir, es muy bueno lo que usted dice, una serie de elementos de comunicar, de dar tiempo a un gobierno que recién inicia, son 5 meses, que en 5 meses no hay muchas cosas que se pueden hacer cuando además ha habido un eje de vacunación tan fuerte. Queremos agradecer a Jessica Jaramillo. Lo que ella dice es muy cierto, hay que abrir canales de diálogo, ver las prioridades del país, tomar agendas de Estado y de ciudad a largo plazo, no cada mes o cada 4 años o cada 3 meses, volver a reinaugurar los temas. Así es que es hora de que todos pensemos en buscar mayor proyección a futuro, buscar agendas de país y de ciudad y proyectarnos de acuerdo a ello, generando espacios de diálogo, de consensos, de acuerdos. El gobierno necesita herramientas para continuar avanzando, como lo señala Jessica. Un punto fue la parte de vacunación, pero también necesita herramientas en la parte económica, en la parte laboral, en todas las áreas para que el país logre salir adelante. Nuevamente, gracias a Jessica Jaramillo y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.